Hoy tenemos un programa muy interesante, porque hoy vamos a hablar, por una parte, de la situación fiscal, es decir, del ajuste, quién paga el ajuste, es sostenible el superávit fiscal. Eso lo vamos a hablar con una persona que sabe mucho de la situación del sector público, que es Nadine Argañarás, de Lleras. Y después vamos a tocar otro tema, un tema que yo creo mortifica a muchos ciudadanos, que es el tema de la impunidad en la Argentina. Hace unos días publicó un artículo muy interesante la exdiputada, la diputada mandato cumplido, Baldata, un trabajo donde dice la impunidad en la Argentina, ese es el huevo de la serpiente. Con ellos dos vamos a hablar en unos minutos. Y finalmente, para nuestra columna semanal, he elegido el título ¿Milei o el optimismo?, recordando el título de aquel trabajo de Voltaire, ¿Cándido o el optimismo? Y después les cuento bien por qué elegí ese título. Vamos a la presentación y cuando vuelvan, estamos en la primera entrevista. Bueno, les decía que íbamos a hablar de la situación fiscal, un tema que a todo el mundo preocupa. El gobierno pone mucho énfasis en la necesidad de sostener un equilibrio fiscal o un superávit. Y tenemos la posibilidad de consultar a alguien que específicamente es un especialista en esos temas, que es Nadine Argañarás, a quien, por supuesto, desde ya te agradezco mucho que hayas podido venir. Hace algunos programas queríamos traerte, pero bueno, finalmente hoy podemos estar juntos. Nadine dirige el Instituto Argentino de Análisis Fiscal, por lo cual yo le voy a pedir al director que ponga una placa que he tomado de un trabajo que ustedes publicaron, y le voy a pedir al director que pongamos la diapositiva número 1. No sé si la tenemos allí. Bueno. Esta está al comienzo de uno de los informes. Dice, hacen una presentación que tiene que ver con esto que venía mencionando yo, y ahí dicen ustedes, Nadine, que en realidad sostener el equilibrio fiscal va a implicar algunas cosas. Sí. Me gustaría si las podemos precisar un poquito más. Mira, se ha hecho en Argentina en estos 3 años el ajuste de gasto, y un ajuste de gasto inédito. Sí. Se han bajado 7 puntos del Producto Bruto, para darle una idea a la gente, unos 42.000 millones de dólares. Y eso es muy significativo cuando uno mira la historia de Argentina. Ahora, de ese ajuste tan grande que se ha hecho, las 2/3 partes se han destinado a eliminar el déficit fiscal, que hay discusión sobre algunas cuestiones puntuales ahí, pero se ha eliminado básicamente el déficit. Hay quienes acusan de que no está bien, de que no está bien medido, los intereses. Exacto. Y la tercera parte a financiar baja de recaudación que está habiendo. Entonces, ¿qué pasa? Vos tenés un gobierno, un esquema fiscal que es el siguiente. El 60% de tu gasto se indexa automáticamente por inflación, que son las jubilaciones, las pensiones, las asignaciones universales por hijo. El otro 40% es el de alguna manera que el gobierno va manejando. Entonces vos estás con una caída concreta en este año 2026 del 4% de los ingresos tributarios. Gobierno nacional. Eso es porque la actividad está... En parte porque la actividad está planchada, la actividad que paga más impuestos, digamos, en parte porque se han bajado impuestos, en parte por otras cuestiones técnicas con el IVA, pero te está cayendo un 4%. Entonces el gobierno tiene, por un lado, 4% le cae su principal ingreso, un 2% le está creciendo este gasto indexado, que no puede modificar, y a su vez tiene un compromiso con el fondo de tener un superávit primario determinado. Sí.
Entonces, no le queda otra, si quiere avanzar en esa línea, de recortar cada vez más el gasto no indexado. ¿Cuál es el gasto no indexado? Son los salarios, los subsidios, las transferencias no automáticas a las provincias y la obra pública. O sea, eso es lo que viene cada vez, digamos, más chico, aún en términos reales, ni siquiera hablando en términos de la economía, sino en el término concreto. Entonces, lo que nosotros estamos previendo para este año, dada la expectativa que tenemos de recaudación y de ese gasto indexado, es que termine el año con una caída del 3% anual. O sea, el gobierno en el primer año hizo un ajuste enorme del gasto, lo bajó 27%, o sea, prácticamente la tercera parte. Sostuvo eso en el 2025 y nosotros creemos que ahora va a tener que adicionar un poquito más, porque si no, no le cierran los números en línea con ese compromiso que tiene. Entonces, habrá que ver qué pasa. Si el gobierno busca con el Fondo Monetario de alguna manera relajar esa meta de superávit primario que está acordada, o si no es así, va a tener que intensificar en los próximos meses de acá a fin de año el recorte de este gasto no automático, que bueno, el presidente lo ha dejado claro, ¿no es cierto? Es el gasto que se va a recortar todo lo necesario para sostener el equilibrio fiscal. ¿Qué rubros pensás vos que van a ser los primeros a los cuales va a echar mano? Porque transferencia a las provincias, las no automáticas, en realidad ya ha habido una reducción muy grande. La de capital prácticamente ya se eliminaron, claro, y las otras se han reducido en un 60-70%. No, ahí es el tema salarial. Vos debés estar al tanto que un empleado público nacional ha perdido la tercera parte del poder adquisitivo que tenía en noviembre del 23. O sea que eso va a continuar. Y seguramente el tema de la obra pública, digamos que no te queda mucho margen ya para recortar, digamos. Con los subsidios, yo por lo que sigo, el gobierno hace un manejo ahí con los subsidios, ¿no es cierto?, que le va permitiendo, pospone pago, después paga, uno le va siguiendo esa mecánica. Pero ¿qué pasa? Si vos haces una síntesis en los principales gastos, vos ya estás en un nivel, la cuarta parte del año 2023, o sea, no te queda mucho margen para ajustar. Claro. O sea, no es que estás, digamos, con muchísimo gasto improductivo y demás, no, ya estás en un nivel de gasto, a mi criterio, muy crítico, y por eso la clave es, digamos, no estás teniendo un aumento de recaudación, ya es positivo que la recaudación caiga a menor tasa, digamos, claro, eso sería ideal. Pero, digamos, el gobierno me parece que el año va a tener que armar un presupuesto, digamos, el Congreso lo debería discutir seriamente y a fondo, digamos, porque, bueno, ¿cómo seguimos con este esquema hacia adelante, ¿no? Porque si ya no tenés mucho más para recortar, el propio ministro de Economía lo dijo en un momento que ya no había mucho margen para recortar, estás necesitando que la recaudación te deje de caer y que te empiece a subir un poco, y eso no está pasando. Bueno, eso ocurriría si el nivel de actividad se recuperase, sí, pero a su vez el gobierno tiene una promesa de bajar impuestos. Sí, respecto a la actividad hay algo muy importante para mí. Si vos tomás toda la actividad argentina de este año, lo que está medido por INDEC, es un 5% más elevada que en el del año 23. Sí. Entonces vos dirías, pero ¿cómo entonces la recaudación no ha subido en términos reales? Ha bajado. Veamos el ingreso bruto de las provincias, el impuesto al cheque. Pero ¿qué pasa? Cuando vos al análisis le quitas la actividad primaria, o sea, la parte agrícola, y le quitas la minería, tu nivel de actividad hoy es levemente inferior al del año 2023. Claro. Que eso es lo que te define el empleo, te define la recaudación de ingresos brutos, la recaudación de muchos impuestos. Entonces, ahí hay una cuestión que es concreta. Estamos mejor en actividad, pero por estos dos sectores que cuando yo los saco estoy igual. Entonces ahí tengo una cuestión que es muy significativa. Que si eso no te cambia, no te va a cambiar la perspectiva de recaudación. Por eso el gobierno entiendo que busca, con esta medida de que el 15% de tus depósitos en dólares se puedan prestar, que busca de alguna manera inyectar actividad, inyectar vía empresas alguna actividad adicional. Y obviamente lo está buscando con el Inocencia Fiscal 2, que es que quienes tienen ahorros en negro, en dólar, o sea, el colchón, los pongan
digamos, con el tema del tapón fiscal y demás. El gobierno busca que haya más actividad por estos frentes, lo sigue haciendo con el RIGI, con el Super RIGI. Lo que pasa es que los RIGI, que tienen muy buena baja de carga tributaria para que lo hacen, muy buena rentabilidad, bueno, están iniciando recién, o sea, eso lo vas a ver de acá a un tiempo. Y en el medio, como hay una demanda del sector privado de que le bajen costos, el gobierno dice, voy a seguir bajando impuestos. Lo que pasa es que, bueno, vos sabés muy bien que no todo se puede hacer, digamos, entonces hay un conflicto de objetivos. Mira, yo tengo un monitor industrial que sigo bien en detalle. Hoy, los costos industriales, sumando todos los costos, han crecido un 10% más que el precio al que vende la industria, desde noviembre del 23 hasta acá. Entonces, hay un gran cambio de precios en la economía. Entonces, ¿qué hace eso? Eso hace que un industrial que no hizo algún ajuste, no se acomodó, ya se fundió. De hecho, hay un montón de empresas que se han fundido y que están las estadísticas. Pero eso es una cosa concreta, no es una suposición. Vos estás teniendo un aumento de costos por encima de tu precio. O sea, muchos salieron del circuito y todos los otros están aumentando la productividad. O sea, hoy un industrial en Argentina, a mi criterio representativo, si no mejoró su productividad un 10%, es decir, si con el mismo stock no produce 10% más, está perdiendo plata. Entonces, y eso uno lo ve en empresas que han hecho ajustes en balances que con una pérdida importante la han dado vuelta, pero con un ajuste enorme. Entonces, para mí el año que viene es un año muy significativo desde la sociedad ante el voto que hay que hacer y desde los distintos gobiernos de cómo se posicionan ante un año electoral y ante un camino que se ha iniciado. Como te digo, hay un ajuste inédito de gasto, no se hizo nunca en Argentina. Ya muchos empiezan a sostener al equilibrio como una cuestión dada. Sí, da la impresión de que hay un acuerdo. Claro, no aparece alguien de no, acá hay que volver al déficit, a la emisión, no está eso. Pero digo, tampoco hay tanto margen para imaginarse cosas, ¿no? Entonces, para mí es muy significativo el año que viene en cuanto a si este camino la sociedad lo quiere, si lo quiere pero con ciertos cambios, o directamente busca alguna opción alternativa, ¿no? Recién cuando hablabas de la situación de las empresas, que uno habla con los empresarios, sí, y todos dicen, bueno, la estructura se me está haciendo muy pesada de sostener, y eso es porque cuando la economía está en un régimen de alta inflación, esas cosas un poco se disimulan, ¿no? Pero recién cuando mencionabas que creció 10% más los costos que los precios medidos en dólares, bueno, caminaste al lado de un tema que todo el mundo habla, que es el tipo de cambio. ¿Qué idea tenés sobre el tipo de cambio hoy en la Argentina? Ese 10% es en pesos reales, no es en dólares. En dólares es distinto todavía, claro. Es peor para ciertas industrias. Bueno, yo creo que en Argentina pensar de nuevo en la devaluación o en el cambio del tipo de cambio como una vía de competitividad también ya se está agotando, sí, en cuanto a lo que el propio empresario espera. Hoy no hay ningún empresario que diga hay que devaluar. Pero bueno, yo en eso quisiera tener un dólar flexible, es decir, obviamente que no es fácil salir del cepo, pero terminemos de salir del cepo y que realmente haya un dólar flexible, ¿no? Porque si uno está pensando que el gobierno de alguna manera lo quiere tener cerca de 1.500 y demás, ya estás actuando pensando en la meta de inflación. Bueno, yo quisiera un dólar libre, pero claro, eso requiere muchísimo aumento de productividad. Entonces, ¿qué es lo que te dije antes? O sea, un empresario en Argentina hoy tiene que ser 10% más productivo, si no, está perdiendo plata. Entonces, ¿cuántos son 10% más productivos? Y el empresario pide de afuera, ¿no es cierto? Che, a ver, el tema logística, el tema infraestructura, el tema impuestos, es lo primero. Hoy en una industria en Argentina, el 10% de sus costos son impuestos. Es discutible si eso es mucho o es poco. Cuando te digo impuestos, son los impuestos a los ingresos brutos, el impuesto al cheque, las tasas municipales y todas las cargas sociales.
muchas veces lo plantea el sector como algo significativo los impuestos, pero che, si yo te eliminase los impuestos, cosa que es imposible, te bajo un 10% el costo. ¿Con eso ya somos competitivos para competirle al mundo o nos falta mucho más? O sea, probablemente hay otras cosas, la logística, etcétera, que tenemos problemas de competitividad. Problemas de competitividad y que ahora uno los ve y se han exacerbado ciertos costos, como el de la logística, por ejemplo. Y bueno, y ahí el sector demanda, por supuesto que tiene que demandar que le bajen los impuestos y demás, pero ahí viene otra cuestión para mí central que el año que viene debería definirse. Creo que estamos en un momento donde habría que la sociedad dejar en claro qué rol del Estado quiere en Argentina. Y después, ¿cómo participa la nación, las provincias y los municipios en ese rol del Estado? Hay un gran problema de coordinación fiscal. De coordinación fiscal y demás, que bueno, no, ¿quién repara la ruta? Bueno, la tengo yo, pero no recaudo, pero no lo hago yo, te la paso a vos. Bueno, entonces debiera quedar claro hacia adelante. Y después del lado del financiamiento, bueno, ¿cómo vamos a financiar ese gasto que tengamos que hacer, que decidamos hacer? Lo vamos a financiar con un sistema tributario que priorice la equidad, que priorice la eficiencia, porque según eso los impuestos que vamos a usar, ¿qué hacemos? Seguimos con impuestos a las ganancias, los subimos, bajamos el IVA, eliminamos ingreso bruto. Toda esa discusión tiene que estar inmersa dentro de una hoja de ruta de largo plazo. Y lo otro que me parece que se viene, fíjate que hoy en Argentina solamente hay 3 provincias que están mejorando su recaudación y su empleo, Río Negro, Neuquén y San Juan. Y tenés las otras 21 que están para atrás, digamos, en empleo, en recaudación. Se tiene que dar la discusión, bueno, ¿cómo hacemos con la distribución de la recaudación? Que es una discusión complicada por la coparticipación. Complicadísima, pero ¿vamos a seguir con un esquema redistributivo como el que tenemos o vamos a ir a un esquema donde cada jurisdicción recaude en función de la capacidad que tiene? Imagínate, si nosotros dividiéramos, para que tengamos un ejemplo de las discusiones que habría que dar, si dividiéramos el IVA en 2 y dijéramos, bueno, la nación se queda con el 10% y cada provincia que ponga lo que quiera. Catamarca tiene que ponerte una alícuota de IVA del 80%, claro. Formosa del 70%. Solamente en 6 jurisdicciones podrías tener el 21% o menos. Que ya te imaginas, son Río Negro, Neuquén, Córdoba, Santa Fe y Cava. Claro. Esas discusiones, que son tremendamente complejas, me parece a mí que hay que darla y definir para adelante para que todo se pueda dotar de mayor previsibilidad para la toma de decisiones. Ya que tocas el tema del impuesto, sí, de los impuestos en general y de las reducciones de impuestos, uno de los informes del IARAF tiene una conclusión que a mí me llamó mucho la atención. Yo le voy a pedir la diapositiva número 2 al director. Creo que la estaba poniendo justo. Dice, importante baja de carga tributaria para los asalariados de mayores ingresos entre el 2019 y el 2026. Sí, ¿por qué me explicas un poquito eso? Porque yo la verdad que cuando leí el informe, uno a veces tiende a pensar en variables agregadas. Entonces dije, bueno, sí, ha habido una reducción. Pero cuando miré bien dije, pero sí, se ve que no es tan equitativo. Parece antiintuitivo, claro, por lo inequitativo que es, pero es así. Lo revisamos 10 millones de veces para no cometer un error, porque imagínate, un trabajador que tiene un sueldo bruto de 2 millones de pesos al mes, tiene más carga tributaria hoy que en el 19, y los que ganan más de eso tienen menor carga. ¿Cómo puede ser? Bueno, primera cuestión, ese trabajador no paga ganancias ahora ni pagaba antes. Claro. Mientras que los otros pagaban ganancias y con la última reforma del 2024 se les bajó la carga. Entonces, cuando vos haces la comparación, mejoraron en ganancias. Pero claro, ¿pero por qué le suben al menor? Viste, en Argentina siempre se han intentado hacer innovaciones creativas porque nunca se atacó a fondo la cosa, digamos, fiscal. Entonces, por ejemplo, en el 17 se hizo una reforma tributaria. Las contribuciones patronales eran una proporción, viste que son una proporción, sí, 20% del sueldo bruto. En ese momento se dijo, vamos a ir a un sistema progresivo. El gobierno nacional propuso una reforma donde dijo, vamos a poner un mínimo
y se va a pagar contribución a partir de ese mínimo. Entonces, ¿qué pasa? A los sueldos bajos prácticamente estaban eximidos de contribución, o sea, les generó una contribución baja. En el 19 el nuevo gobierno dijo, no, vamos marcha atrás, eso se suspende, no se sigue avanzando. Y con la inflación ese mínimo, que pequeño que había, se licuó. Entonces, ¿a quién perjudicó? A ese trabajador de menor ingreso, y a los otros prácticamente no les afectó, fue marginalmente lo que les afectó. Y el otro tema, Alfredo, muy importante, pues son todas cosas que pasan, ¿viste? Pasan con la vorágine. Vos en Argentina tenés un tope para definir tu aporte personal a la seguridad social. Un empleado tiene un tope. ¿Qué pasó? Como cuando hay inflación todo se busca apaciguar y de alguna forma u otra, ese tope subió mucho menos que lo que subieron los sueldos nominales. Entonces eso benefició al que más gana, porque al que más gana es como que ahora tiene un tope, le estás dando mucha más recaudación sin pagar sueldo, sin pagar aporte personal. ¿Se entiende? Sí, sí. Y el que gana menos le pega de pleno el tope. Entonces, esas son las cosas que para mí el gobierno, la clase política, todos es lo que hay que definir para adelante. Che, esto no puede ser, así no puede ser eso, esto no tiene sentido. Es que es muy llamativo. Yo cuando leí que entre el 19 y el 26 había una reducción de la carga tributaria de los asalariados, dije, bueno, me imaginaba, pero leí el renglón siguiente que decía que era mayor para los... En cambio, para los que menos ingresos tenían... Y eso en la vorágine, pasa desapercibido, pero son los detalles que creo que dentro de este marco que te dije de 3 cosas que hay que definir, todo ese detalle tiene que ir adentro, porque no podés tener esa es una inequidad que no tiene ningún sentido. Nadim, te agradezco mucho. Además, la explicación de esto que me parecía tan raro es tan clara. Está, por supuesto, también claro en el informe de IARAF. Y seguramente el año que viene, he dejado una pregunta para hacer más adelante, y la pregunta esa va a ser que, ¿cómo será el año que viene? Cuando uno analiza la serie de gasto público en la Argentina, en los años electorales siempre sube, parece que esta vez no va a ser así, ¿no? Allí el director va a poner una placa que también está tomada del informe, y ahí está muy claro, los 4 casos que tienen ustedes, según nivel, cómo parece ser que el mayor beneficio resultó ser para los más altos. Y lo interesante de estos análisis, Alfredo, es que incluimos todo en esa carga tributaria. Claro. Lo que paga el empleado por su trabajo, lo que paga por los bienes que tiene, por el auto, por la casa, y lo que paga cuando consume, a la nación, a las provincias, a los municipios. Por eso hablamos de una carga que es del 50%. Sí. O sea, digamos, por supuesto que en Argentina tiene que existir el Estado, pero para que tengamos una noción nomás de incidencia, si el Estado no existiera, ese ingreso sería el doble. O sea, un trabajador ganaría el doble de lo que gana, porque la mitad es la cuña tributaria. Y en los que más ganan, fíjate vos, tenía una cuña del 58% en el año 19 y ahora bajó al 50%. Claro. Otra cosa que tenemos que discutir. Che, el que más gana paga el 50% de su ingreso y el que menos gana 49%. ¿Está bien que haya tan poca diferencia? Claro. Es otra pregunta buena. La vamos a contestar en la próxima entrevista. Con todo gusto. Muchísimas gracias por haber venido. No, para mí fue un placer.